Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé ahora mismo cuál es el estatus en el lugar donde estás, pero ella se llama Mela Fiallo Flor y bueno, te he contactado para preguntarte sobre la situación en Ecuador con respecto a lo que habría sucedido lo que sucedió ayer, y no sé cuál será la situación ahora mismo, cómo se ha llegado hasta ahí y todas estas cuestiones. Si te puedes presentar primero para que la gente que no te conozca. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Me escribieron por Twitter que me conecte a Twitch. Nunca me había conectado a Twitch, así que disculpen la ignorancia y la demora. Soy Mela Fiallo Flor, nací en Quito, Ecuador. Me crié en Estados Unidos, hice la universidad en Argentina, entonces tengo una experiencia muy panamericana. Soy columnista en el Pan Am Post. Soy la corresponsal para Ecuador de la Gaceta de la Iberosfera. Soy profesora de lengua e historia, muy reivindicadora de la hispanidad. Y soy lo que llaman influencer. Tengo un canal de YouTube donde desmonto mitos históricos y tengo una campaña que es Femenina Sí, Feminista No, donde le damos cachetazos sutiles a los progres. Cachetazos sutiles a los progres, ok. En relación a lo que ha pasado estos días en Ecuador, si puedes dar un poco tu perspectiva sobre lo sucedido. Sí, ciertamente. Bueno, primero lamentando que eso sea lo que nos dé popularidad, pero creo que es súper importante que sepan que esto no es un caso aislado, sino que justamente en octubre del 2019, que soplaron las brisas bolivarianas, como las llamó Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, toda esta insurrección que pasó en Chile y en Colombia, que fue mucho más visible, comenzó en Ecuador. Ecuador sirve como laboratorio de insurrección. Es un punto estratégico y geográfico, ya que está en la mitad del mundo, precisamente para medir la temperatura y saber si avanza o no en otros países de la región. A Dios gracias, y lo digo con mayúsculas, en Ecuador no fue noticia internacional porque se suprimió enseguida. A Dios gracias, todavía somos un país católico, entonces la iglesia intervino, todos se tomaron de las manos y se acabó. Mientras que en Chile fue un desastre, en Colombia fue un desastre. Y ahora, nuevamente, no es un dato menor que el socialismo del siglo XXI, ya que escucho que hablaron de Podemos, está auspiciado por el narcoterrorismo. Por si no están al tanto aquí en este espacio, durante mucho tiempo se trianguló dinero, salía dinero petrolero desde Venezuela. Ecuador actuaba como testaferro cuando teníamos un gobierno socialista, y ese dinero sirvió para financiar la creación de Podemos. Entonces, esta triangulación de dinero, nuevamente digo, Ecuador sirve como este punto estratégico precisamente por su ubicación geográfica. Entonces, lo que está pasando hoy en Ecuador es precisamente en respuesta a que una vez más el socialismo fue derrotado en las urnas. Y como no logran volver al poder por la voluntad democrática, lo que buscan hacer por medio de sus socios delincuentes es sembrar el caos para justificar el retorno del autoritarismo en nuestra nación. Entonces, ya van 2 elecciones consecutivas en las que no han podido triunfar. Entonces, pretenden desestabilizar las instituciones. Y esto lo dijo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, firmante de la Carta de Madrid, ya que escuché que hablaban algo de Vox. Él justamente dijo que esto está pasando ahora porque, a diferencia de los gobiernos anteriores, usa 3 adjetivos fuertes, que fue por cobardes, por temerosos o por cómplices. No atacaron al crimen organizado. Este gobierno lo hizo desde su primer mes de gestión. Para quien no sepa mucho o quien quiera un repaso, en Ecuador el presidente Guillermo Lasso no terminó su mandato, en gran medida porque no tuvo la tenacidad ni la capacidad de combatir el crimen, entre otras cosas, como les digo, porque los socialistas querían volver al poder por medio de la fuerza. Y ahora el presidente Daniel Noboa, que es el más joven de la región, fue electo con 35 años, asume el poder con 36. Él ahora fue de frente contra el crimen organizado y, como él mismo lo dijo, estamos viviendo las secuelas de enfrentar el crimen organizado. Durante el régimen socialista que tuvimos por más de 10 años, tuvimos parlamentarios pandilleros, miembros de los Latin Kings. Hubo una normalización de la violencia, de la delincuencia, y ahora justamente estamos viviendo la respuesta de combatirlo en lugar de abrazarlo. Sabrán, el presidente
de México decía abrazos, no balazos, y así es como se normaliza la delincuencia y en Ecuador vivimos la respuesta de combatirlo. Vale, esto supuestamente habría catalizado, por lo que he leído, porque se habría escapado un líder de una de estas bandas de crimen organizada de una prisión y a partir de ahí se habrían organizado o habrían saltado una serie de motines, si no me equivoco, en otras prisiones e incluso llegando a entrar en una cadena de televisión donde habrían secuestrado durante cierto tiempo y esto ha salido en la televisión incluso en directo, pues a los trabajadores que estaban en la cadena y demás. Y habría dejado 10 muertos, por lo que he podido leer. No sé si estas cifras se han actualizado de alguna manera. Creo que 2 de ellos eran policías. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo un...? Claro, porque esto, viéndolo desde la perspectiva europea, España y demás, a lo mejor no se entiende muy bien. ¿Cómo un líder de una banda criminal de repente se escapa de una prisión y al mismo tiempo se empiezan a amotinar en todas estas prisiones y llega la situación hasta el punto de entrar en un canal de televisión una serie de pandilleros con gorras y con todo tipo de armas? Bueno, es vergonzoso y lamentable decirlo, ojalá no tuviese que dar este tipo de noticias, pero cada una de las cárceles del Ecuador está bajo el control de una banda criminal distinta. Por ejemplo, en el sur está bajo el control de la red de narcotráfico más grande de Sudamérica que opera en Brasil. Dato importante, Lula da Silva, cuando estaba en la carrera presidencial contra Lula, se emite una orden judicial que prohíbe vincular el narcotráfico al socialismo del siglo XXI, precisamente porque, vas a entender el contexto, precisamente porque como Lula fue guerrillero y estuvo preso, él conoce en prisión al líder de la red criminal más grande de Sudamérica que opera en la cárcel más grande del sur del Ecuador. Entonces, para tener este contexto un poco del poder que hay detrás, hay cárteles mexicanos, hay cárteles de Brasil, hay cárteles internacionales y espero no me cueste la vida decirlo, pero hay uno tan vergonzoso que se llama el cartel de las feas. Uh-huh. Una cosa así de absurda. Sí, antes hemos leído los nombres de algunas de estas bandas, que eran las Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Cobicheros, Cuartel de las Feas, este es el que te referías tú, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Exacto, muchas gracias. De hecho, el presidente los nombró uno por uno y les declaró la guerra. De hecho, estamos en un estado de combate armado interno. Yo hice un reportaje que ahora está causando furor en el 2022, justamente donde un abogado, Andrés Santos, del movimiento político Firmes, explicaba la necesidad de declarar esto para que justamente sean considerados enemigos del Estado y validar una guerra en su contra. Entonces me preguntabas cómo puede ser y les doy un poquito este contexto para que entiendan la realidad de la región, que lamento decirla y es vergonzosa, que justamente tienen este poder porque tienen todo este respaldo internacional. Les doy este pequeño paréntesis. El 9 de agosto fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y en paralelo estábamos en el lanzamiento de la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, con el precandidato presidencial mexicano Eduardo Verástegui. O sea, yo estaba con él en ese evento y empieza el tiroteo, era a pocas cuadras, y en ese momento lo primero que pensamos fue Cartel de Sinaloa. Porque ¿cómo puede ser que coincide? ¿Por qué? Porque el candidato asesinado 2 días antes dijo que iba a revelar información sobre el Cartel de Sinaloa. Entonces había un mexicano, pero al final Verástegui fue evacuado del país. No se siguió esa pista, no se supo qué pasó. Por eso digo, fue como una hipótesis, no es que fue ratificado ni nada. Pero para que tengan una idea del poder que tienen estas redes dentro de las prisiones. Y justamente, como bien dices, todo esto pasó porque un jefe de un cártel iba a ser trasladado a La Roca, a una prisión de máxima seguridad, y esto causó un motín. Nuevamente lamento decir este tipo de cosas, pero solo en el gobierno de Guillermo Lasso
murieron más de 450 reclusos dentro de las prisiones en los motines. Se serrucharon los brazos, se apilaban cuerpos, fue realmente dantesco. Y esto expuso una realidad muy latente en la región, muy lamentable, que también llega a la madre patria, y es que a nivel judicial impera el garantismo o el abolicionismo, que vuelve al criminal una víctima de la sociedad y a la policía el brazo opresor del Estado. Entonces, esto hace que sean sistemáticamente liberados presos de alto peligro y que justamente las cárceles no sirvan como deben servir. Y otra cosa, por estos mismos derechos humanistas, no hemos podido deportar a todos los extranjeros que hay en las prisiones. Y no es por xenofobia. En las cárceles del Ecuador hay hacinamiento, hay sobrepoblación. Y eso agrava todo este problema de violencia. Incluso si quieren defender los derechos humanos de los presos, deberían estar en mejores condiciones. Entonces, esto realmente sube la temperatura de la situación. Yo vi recién en Twitter, pusieron algo súper interesante, que los chicos, los delincuentes que tomaron el canal de televisión eran muy jóvenes. Entonces, esto hubiese querido mandar un mensaje internacional para que el gobierno de Ecuador sea el malvado que mató a estos jóvenes sin esperanza. Y por cierto, el país de España, Lo País, que le dicen una plataforma bien izquierdista y progre, Sí. Cuando capturan al asesino de Fernando Villavicencio, hicieron todo un relato romántico de su origen humilde. Entonces, lo que buscan es imponer una retórica que esto es culpa de la sociedad que empuja a los pobres a ser delincuentes. Entonces, estamos en esta lucha, y con esto termino este punto y te dejo seguir. Hay un frente de mujeres, una organización feminista que está imponiendo una retórica porque sacaron los nombres, y esto es un hito histórico, sacaron los nombres y los rostros de los criminales. Esto es un cambio de paradigma de ya no proteger al criminal, y se están quejando porque son personas no blancas. Solo el 5% del Ecuador es blanco, por ende la mayoría de los delincuentes van a ser no blancos. Pero quieren imponer este relato pobrista, clasista y racista en lugar de abordar que estamos en una crisis de violencia. La retórica progre aplicada a la justicia nos está haciendo un daño desolador. Bueno, eso también se ha visto en otras partes de Latinoamérica. Fíjate que hablábamos antes de Pablo Iglesias, porque él había dicho que esto se debe al liberalismo, que es el que habría llevado al neoliberalismo, ¿no? Que habría llegado la región a este momento de inestabilidad e inseguridad. Tengo a una persona por el chat que también dice que esto es responsabilidad desde que gobierna la derecha en Ecuador. Ahora mismo pues se están dando pues todos estos procesos y demás. Tampoco, ¿sabes? Carinquito, te estoy leyendo. Entonces te quería preguntar por las voces que dicen que esto no sucedía cuando gobernaba la izquierda, y ahora, sin embargo, que supuestamente están gobernando aquellos que iban a traer más orden y demás, pues sí que estaría sucediendo. ¿Cómo responderías? O si tienes una respuesta para... Por supuesto, para comenzar, no ha gobernado la derecha. Primeramente, Guillermo Lasso mismo dijo que él llegó al gobierno siendo liberal y se fue siendo socialdemócrata. Él llegó al poder con un discurso que no era ni izquierda ni derecha. Su predecesor, Lenín Moreno, que fue vicepresidente de Rafael Correa, es decir, artífice del socialismo del siglo XXI, fue guerrillero de una guerrilla marxista. Entonces, que digan que gobierna la derecha es absolutamente falso. El actual presidente Daniel Noboa se declara a sí mismo de centro izquierda. Él es hijo del hombre más rico del mundo, es heredero bananero y de Quaker, lo cual desmonta este mito que la derecha es de los ricos y la izquierda es de los pobres, cuando sabemos perfectamente que Fidel Castro y el Che Guevara llegaron a Cuba en un yate y que andaban con hasta 2 Rolex a la vez. Lo que sí es cierto es que Daniel Noboa y Guillermo Lasso derrotaron al socialismo del siglo XXI, pero no siendo de derecha, sino justamente queriendo apelar a ese centro izquierda. Entonces es absolutamente falso. ¿Y por qué no había el índice de violencia que había? Porque había una falsa paz.
durante el gobierno del socialismo del siglo XXI, como dije anteriormente, precisamente volviendo legisladores a pandilleros, a miembros de los Latin Kings. Entonces, lo que estamos viendo ahora es precisamente el resultado de estos grupos de querer volver al poder, como no lo lograron por las urnas, pretenden imponerse por el caos. Y ya que hablas de Pablo Iglesias, yo tuve el honor de aparecer mi nombre en el canal este que tienen, los de Podemos, porque Canal en Red. junio... ¿Cómo? Canal Red se llama. Muchas gracias. En junio del 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, paralizó el país por 18 días y se volvió tendencia en redes sociales, ISA terrorista, Correa financista, y yo tuve que salir del país por amenazas contra mi vida y venir a la Argentina, donde estoy en este momento, precisamente por esta situación, porque no había ni acceso a comida, no había acceso a nada, no había acceso a combustible, y este sujeto, Isa, bueno, y salí en el canal, perdón, de Podemos, que bien mencionas el nombre. ¿Quién era la chica? Porque me los conozco más o menos a todos los que salen en el canal de Podemos. No, es un hombre robusto, un gordo de papada, con barba. Gordo de papada y barba, chicos. Está complicado. Es un fenotipo muy común. Vale, continúa, perdona. Bueno, y dijo, y no podía faltar Mamela. Y yo estaba en Argentina cómodamente, pero claro, como yo me fui entre otras cosas calladita para seguir dando guerra en redes sociales. Y bueno, o sea, entender que esto es una triangulación internacional y me alegra que justo haya coincidido cuando hablas de Podemos, porque ellos son parte del problema de este cáncer que estamos combatiendo y ciertamente no gobierna la derecha ahora, no ha gobernado en los últimos años y hubo más una relativa paz, entre otras cosas. Mientras Rafael Correa era presidente del Ecuador, las FARC tenían bases en el Ecuador. Tanto así que el presidente Uribe de Colombia entró con aviones militares a destruir objetivos y fue todo un problema de derecho internacional por violar la soberanía, pero ellos sí dejaban que los guerrilleros violen nuestra soberanía. Entonces, había una relativa paz porque había una alianza pública con las redes criminales, con las guerrillas, con las pandillas, y ahora usan a sus aliados para desestabilizar a un gobierno electo democráticamente para justificar su retorno como héroes. La posición de Noboa en este sentido, o sea, ¿cómo ha sido? Porque yo, al menos la declaración que ha hecho fue bastante firme y parece que las revueltas que estallaron ayer no han escalado en las últimas horas. Sí, de hecho, cuando se tomó el canal de televisión fueron detenidos, lo cual fue como un primer triunfo simbólico. Emitió un decreto ejecutivo para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y justamente vemos que desde la izquierda política, sobre todo desde la Revolución Ciudadana, que es el socialismo del siglo XXI, están en contra de esto, acusando autoritarismo y etcétera, pero no les importa el autoritarismo en Cuba y Venezuela. Entonces, ciertamente sí se está logrando desmovilizar. Hay un llamado a la unidad. Donde quiera que entran las Fuerzas Armadas, la gente aplaude. Hay un clamor por mano dura y efectivamente el presidente fue muy enérgico en sus declaraciones. Y pasó también algo muy simbólico. Se acaba de declarar la inocencia de Santiago Olmedo. Santiago Olmedo es un policía que abatió a un delincuente por defender a un inocente. Y precisamente la justicia progre lo condenó. Entonces, ciertamente estamos viendo un cambio en Ecuador, un cambio de paradigma, donde al fin se está restaurando el orden, pero mientras hay caos. Pero yo, por ejemplo, he visto imágenes que... He visto las imágenes, no sé si a lo mejor, porque también estas imágenes que te encuentras en internet, pero era de un delincuente que estaba en una moto con un policía delante y aparece un ciudadano que pasa por la calle y le da... o le propina un puñetazo, no sé si son actuales o son de días, pero se entiende que hay un hartazgo en la calle con respecto a todas estas bandas. Es decir, ¿cómo afecta a las personas el hecho de que haya este nivel de bandas y de organizaciones criminales organizadas operando en el país? Que ya las hemos leído antes: choneros, tiburones, mafias, patrones, tiguerones y yo qué sé qué más. Bueno, ciertamente, yo soy naturalmente optimista y creo que va a haber un cambio para bien
precisamente porque es tal el nivel de brutalidad que se cae el relato de la justicia progre. Ayer, perdón, espérate, No hay problema. me partió el alma. Salió una chica de colegio. Haz de cuenta, para qué debe haber muchos frikis fans del anime. Hay una chica tipo Sailor Moon, porque en la costa ecuatoriana hay uniformes de colegio así tipo japonés, como de marineritas. Y una chica de edad escolar, y le dispararon al costado, le dispararon a la altura de las costillas. Entonces estas redes criminales no es que están tomando destacamentos militares, no es que están tomando regimientos de la policía, están disparando al azar a la gente. Y entre esa gente, perdón, es No un pasa poquito nada. frustrante para mí estar lejos y no poder hacer más. Entonces, y quería saber la reacción de la gente. Ciertamente es indignante, y es eso de no estar seguro en ningún lado. Ayer tomaron una universidad en Guayaquil. O sea, hay secuestros, hay extorsión, colocaron una bomba en un coche, están haciendo saqueos. O sea, es caos, y eso por definición es terrorismo. Entonces yo, por ejemplo, en mis redes no estoy compartiendo violencia porque es darles poder. Entonces, más bien yo he optado por mostrar las imágenes donde la gente respalda a las fuerzas del orden, como hicimos en junio del 22. Yo iba con mis amigas, buscaba las más bonitas, e íbamos a mandarles besitos volados a los policías y a los militares. Pero realmente es mucha la angustia y mucho el clamor por mano dura, porque la gente ya está harta que los criminales puedan ir y matar. Y eso es la cosa, perdón que me emociono tanto, porque No pasa nada. que te puedan disparar donde sea. O sea, que no estés a salvo ni en la escuela, que no estés a salvo ni en la universidad. O sea, doy gracias a Dios que mi papá vive en una calle donde hay carteles ¿Sí? que aparecen ahorcados y dice: en este barrio no esperamos que llegue la policía. Porque su barrio se llama barrio organizado, suena muy bárbaro, pero apelo al uso de bárbaro en argentino, que es algo fenomenal y genial. También había unas imágenes, no sé si también, porque que eran de unos militares en un supermercado que les estaban dando pues provisiones gratuitas, y la gente, creo que en el supermercado, les estaba aplaudiendo. También porque los militares son los que se han tenido o se están haciendo cargo ahora de la situación a la hora de pacificar el país. Efectivamente, o sea, y no solo se les entrega víveres, sino que se los aplaude. O sea, es realmente muy emocionante lo que busca la gente. Yo subí una foto mía en redes sociales en junio del 22, donde, ya te digo, se hizo lo mismo. O sea, hay un clamor. O sea, la señora que me hace las uñas decía: ya que venga una dictadura. O sea, la gente está harta. Y eso también en buena medida hizo que gane Daniel Noboa, porque es un chico joven, quieren una política nueva, están hartos de los de siempre. El expresidente Guillermo Lasso era un señor ya que estaba con bastón, o sea, que no tenía ni la fuerza física ni espiritual para enfrentar esto. Entonces, ciertamente, como bien mencionas, se ve el respaldo ciudadano. Entonces, el presidente dio el respaldo del Estado y la ciudadanía de la nación. Ecuador está harto de la delincuencia y quiere bala y cárcel para los malhechores que tienen a la población sometida en el terror. Claro, en ese sentido, alguien como Bukele, que ha sido una figura muy comentada y muy polémica también en los últimos años, es una referencia sobre lo que a la gente le podría gustar aplicar en Ecuador, y hasta qué punto es algo manejable el poder aplicar, porque no sé tampoco la diferencia de habitantes y de magnitud en un país como El Salvador, que es muy pequeñito, y un país como Ecuador. No sé si a lo mejor, claro, porque no es lo mismo aplicar lo que ha aplicado Bukele a lo mejor en un país más pequeñito que aplicarlo en México, donde son 150 millones de habitantes. Bueno, ciertamente Ecuador tiene más población, somos 18 millones, y somos mucho más complejos. Estamos atravesados por la cordillera de los Andes, y eso que hace que hablemos diferente, que pensemos diferente, que seamos diferente. Te dejo esta estadística muy interesante. En las últimas elecciones presidenciales,
Daniel Noboa ganó en toda la parte de la sierra, en toda la parte andina donde hace frío y hablamos despacito. En la costa perdió en todas las provincias, salvo una, que es justamente donde tiene su imperio bananero. Entonces, es en el oro. Entonces, ahí se ve mucho la diferencia cultural. Entonces, y suena muy crudo decirlo, el socialismo del siglo XXI gana donde está el narco. Entonces, esto tiene dos lecturas, uno complicidad y otro temor. Entonces, justamente temor por creer que ellos iban a poder y van a pacificar, y complicidad porque ahí entra la industria, ¿no? Y aprovecho para hacer un poco de humor. Justamente se nos burlan la gente de la costa, que la gente de la sierra va a la playa con sandalias, con chancletas y con medias. Entonces salió un meme que decía, de alguien con sandalias y con medias, y decía, ¿cómo puede ser que esta gente sea la que salvó el país? Entonces, corto un poco de humor en medio de tanta tensión. No sé si entendieron la alegoría, pero para que tengan una noción de las profundas diferencias que tenemos en un país tan pequeño. Y lo que nos une transversalmente es el clamor por mano dura. Ciertamente se quiere alguien estilo Bukele, se quiere ya que esto se detenga. Entonces sí, es lo que se busca, y de hecho este gobierno es de transición, va a durar 1 año y medio, y ciertamente el que gane en el 2025 va a ser quien proponga mano dura. En este caso en específico no lo fue Daniel Noboa, sino muy por el contrario, fue un perfil conciliador, alguien que no era de conflicto, lo que él decía, no los anti, sino los pro. Pero ante este surgimiento de la violencia, el que proponga bala y plomo va a ser el que gane. Hostias, madre mía. Pues sí que está la cosa apañada por allí. Antes, por ejemplo, estábamos viendo... Claro, es que también yo entiendo que a la gente desde Europa le cuesta mucho el imaginarse, claro, porque aquí vivimos en un país de 40 millones de habitantes y tenemos, pues lo hemos mirado antes, creo que son 325 homicidios por muerte violenta al año. En un país con 40 millones de habitantes. Me has dicho que en Ecuador son 17 millones de habitantes y por lo que había mirado son 7.000 homicidios por muerte violenta al año aproximadamente. Claro, si tú ves 40 millones, 300 muertes, 17 millones, 7.000 muertes, la desproporción en cuanto a la inseguridad y a la percepción que se tiene que sentir también a la hora de salir a la calle y hacer tu vida tiene que ser bastante grande. Pero claro, también al mismo tiempo hemos visto unas imágenes antes que probablemente no tengan nada que ver, pero por ejemplo en México veíamos cómo estaban organizadas algunas partes del cártel de Sinaloa que incluso se habían dejado grabar y parecían que yo les he visto y en un principio creía que era el ejército y luego he dicho, no, que no es el ejército, que es el propio cártel, que tienen ¿sabes? Estos recursos, estas armas, estas tanquetas, Entonces, claro, esto verlo desde una posición de Europa, el que alguien esté pidiendo estas medidas tan duras y plomo y balas y todas estas cosas a lo mejor nos puede sorprender, pero viviendo allí me imagino que tiene que ser otra perspectiva. Sí, de hecho, yo tuve el gusto de estar muchas veces en México y me llamó mucho la atención cuando fui de Nuevo León a Tamaulipas, que es el estado quizás uno de los más violentos. También estuve en Sinaloa después del Culiacanazo, que estallaron 200 cochebombas. Y me acuerdo que me decía, no le lleven a Mamela allá. Y decía, no pasa nada. Entonces yo me fui dormida en el camino y me despertaron y me dijeron, despiértate, que van a creer que te secuestramos. ¿Por qué? Porque, como dijo una amiga mexicana, dices que en México hasta el crimen organizado es organizado, porque tienen un acuerdo con el gobierno que hay horas en el día en el cual circula el narcotráfico. Entonces hay horarios en los que los civiles no pueden andar en la autopista, en la carretera. Entonces eso es lo importante para entender estos periodos de falsa paz, son precisamente cuando hay colusión entre el gobierno y el crimen organizado. Y lo que está viviendo Ecuador, lo vivió en el gobierno de Lazo y lo está viviendo con mucho mayor intensidad en el gobierno de Noboa, porque fue de frente, es precisamente porque no están negociando con los criminales.
mientras que durante el socialismo del siglo XXI sí se vivió así. Y es verdad esto que te digo, México, uno vive en paz, en tranquilidad. ¿Por qué? Porque precisamente es organizado el crimen organizado. Y esto que me conmovió hasta las lágrimas en Ecuador es porque sucede al revés. Yo en miércoles de ceniza, el último año, salgo de misa y empezamos a escuchar un tiroteo, porque a la salida, no, a Dios gracias, no fuera de la capilla, sino a pocas cuadras, 6 venezolanos en 3 motos, 2 cada uno, entraron a robar una pizzería, y era una escena súper dantesca, porque todos estaban con las cruces así, y de repente esquivando balas, y venían las motos en contra nuestra, tuvimos que agacharnos hasta que terminen los tiros, y detuvieron al guardia que mató al ladrón. Y fue todo un revuelo, causamos en Twitter, fue tendencia y se metieron abogados para defenderlo y lo pudieron liberar. Pero ese es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es que los fiscales tienen el poder de liberar delincuentes. Entonces, no hay un miedo real para el delincuente a delinquir, sino del ciudadano a vivir. Entonces, tiene que haber una reforma en ese sentido, y uno de los prófugos que se fugó amenazó contra la vida de nuestra fiscal general Diana Salazar, que está en guerra de frente contra los criminales del socialismo del siglo XXI, y la quieren sacar del poder para beneficiar a sus aliados. Entonces tenemos un problema, me da hasta vergüenza y pena decirlo, pero es muy profundo lo que se vive, y mensaje a los progres de Europa: no está lejos de pasar en sus propias puertas. Entonces Ecuador, tristemente, es simplemente un laboratorio, un punto de partida, el ombligo del mundo para que la metástasis de este cáncer se siga esparciendo. Yo lo que entiendo es que para muchos políticos, lo estábamos comentando antes cuando veíamos lo que sucede en México, es que claro, yo entiendo que tiene que haber un incentivo perverso en el sentido de no meterte con estas bandas criminales, porque meterte con estas bandas criminales significa que va a haber más violencia, y va a haber altercados, y va a haber muertes, y va a correr la sangre. Y entonces, pues desde la perspectiva perversa que puede tener un político, que es mantenerse en el poder, probablemente no esté dentro de sus mejores o de sus mayores intereses el empezar un altercado de estas proporciones. Entiendo que eso al final hace que muchos de estos políticos lo que prefieran hacer sea tener acuerdos con los delincuentes y con las bandas organizadas para evitar esta violencia. Y que lo que tú me estabas contando de que exista esta supuesta paz, pero que eso significa que hay una banda de crimen organizado que actúe con cierta impunidad. ¿Es esta la dinámica que se produce en muchos lugares de Latinoamérica, entiendo? Sí, de hecho, se está queriendo imponer el relato que lo que pasó en el canal de televisión y en general lo que está pasando porque lo permite el gobierno para justificar la ley marcial. Y se ve estadísticamente, se ve empíricamente que no es la realidad, muy por el contrario, es muy duro que el gobierno tenga que enfrentar esta situación. O sea, de hecho, no fue tan rápido que salgan los soldados, por ejemplo, en Guayaquil, donde está más complicado. Entonces, ciertamente son dinámicas de poder, pero en este caso, lo que podemos ver, y según quien se opone a estas medidas, es precisamente los aliados del socialismo del siglo XXI que buscan volver al poder por medio del caos, y lo han querido hacer durante muchos años y no lo pueden lograr. Entonces, reitero, ya durante el confinamiento vimos de lo que son capaces muchos gobiernos de encerrarnos y privarnos de nuestras libertades, de nuestra libertad en general. Y más bien no vean esto como un caso aislado, sino como algo que les puede pasar, y no es alejado que su propio gobierno en España está negociando con terroristas. Entonces esa falsa paz no dura para siempre. Bueno, pues muchas gracias, Mamela, por venir aquí y contarnos un poco tu experiencia desde esa posición en el mundo. Siento mucho lo que está pasando por tu país, y espero que dentro de poco pues podráis salir un poco del agujero en el que os están empujando, ¿vale? Gracias, y gracias por el espacio. Cuento con sus oraciones. Un saludo, chao, muchas gracias. Es muy complicado, tío. O sea, la forma en la que te tiene que cambiar la perspectiva, el vivir en un país
o en un territorio con una inseguridad como la que esta chica nos estaba contando, tiene que cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas, y así muchas veces puedes decir, no, es que yo quiero que venga alguien, y me parece lo más lógico del mundo, yo quiero que venga alguien como Bukele, que se líe a palos aquí, ¿sabes? Las organizaciones internacionales de los derechos humanos y demás se pueden ir a tomar por el culo, y yo lo que quiero es que esto se acabe. Yo quiero poder ir a comprar el pan y que no me asalten, o yo quiero poder tener mi negocio y que no me estén chantajeando o que no me estén amenazando. Y claro, entonces el tío que estaba aquí en los comentarios, el caquirito este que estaba ahí, claro, ahora las cosas van mejor. No, a ver, tiene razón. ¿Sabes? Si tú tienes cierta connivencia con estos grupos de criminales organizados para que no te la monten, para que no te la líen, para que no se pongan a asaltar a gente por las calles, para que no se amotinen, para que no entren en cadenas de televisión amenazando a todo Dios, pues sí, la apariencia que hay es de que no hay violencia por las calles. ¿Sabes? En México es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, si realmente AMLO el día de mañana dijese a tomar por culo que haya señores aquí que tengan grupos paramilitares, ¿vale? De crimen organizado, que creen sus propios microestados y que impongan su ley, yo me voy a enfrentar a esto con toda la fuerza posible, evidentemente va a haber sangre, evidentemente va a haber violencia y evidentemente mucha gente va a sufrir. Pero es que el precio de no hacerlo es que estos grupos de crimen organizado puedan hacer su vida de la forma en la que ellos dispongan. Y esa no es la historia. Dice, AMLO no sabe ni cambiarse el pañal. No es este tampoco el tema, pero coño, estas cosas hay que tenerlas en consideración. Pero bueno, sí, que tienes tu razón. Y ya van 7 ole mis pelos. Si Pablo Iglesias gobernase España, nos iría a todos mucho mejor, desde luego.